En este segundo video, haciendo los prerequisitos de la mecánica racional, estamos en la cuarta, me parece, idea. La cuarta idea, señalándote que la parte de la ciencia que estudió el movimiento y sus causas y sus cómo, la mecánica epistemológica, o sea, en su naturaleza de qué nivel de complejidad, cuál es las herramientas, por ejemplo, conceptuales matemáticas que estoy ya empleando, por varias razones de cómo lo hacemos, la explicación, por varias razones epistemológicas, por varias razones epistemológicas, y por varias razones pedagógicas, de cómo lo enseñamos, la mecánica se ha niveles de aprenderla. Se ha creado niveles de aprenderla. El primer nivel es la mecánica fundamental. La mecánica fundamental. Debería, en sus partes sustantivas, en todo, y resaltando, sin olvidar sus partes sustantivas, a veces la ha hecho desde la secundaria. El problema es que se la ha podido hacer, pero robándonos partes sustantivas. Vamos a comentarla, rescatando ahorita nombre de partes sustantivas de la mecánica fundamental. El segundo nivel de la mecánica, de su nivel de aprendizaje, es la mecánica que puedo llamar analítica fundamental. Porque hay otra mecánica, otro nivel, que le llaman a veces mecánica analítica, a la que también llaman mecánica lagrangiana. Tranquilo, tranquilo. Si eres un amante de toda esta secuencia y llegas a la mecánica relativa, a la mecánica cuántica, yo te quisiera asegurar, en el curso que viene después de estos requisitos, en el curso que viene por autovideos, a facilitarte, ayudarte al dominio del nivel universitario de la mecánica racional. Muy bien. Después de la mecánica analítica fundamental, viene la mecánica racional, la que nos toca en el curso de videos que les voy a procurar. La mecánica racional. Hay un nivel de otra mecánica lagrangiana. Hay otro nivel de mecánica en el entender del movimiento. La mecánica cuántica.
Pero vamos despacio. Aquí teníamos que haber recibido, nos robaron, digo así, realista, pero de repente pesimistamente, el concepto de la referencia. Cuando nos robaron esto, que vamos en este repaso, a tratar de humildemente alcanzar, nos destruyeron toda la secuencia. No existe posibilidades de estudiar mecánica si sustraen el concepto de la referencia. Recuerden, aquí el concepto de instante e intervalo. Esencial en el asunto del tiempo. Le tuvieron miedo o lo abandonaron. Más quedó malvado, en este caso demasiado triste hecho de no trabajar ese concepto. Porque si no podemos entender que hay hechos que se estudian del movimiento que son asuntos de intervalo. Voy a poner una letra cualquiera y decirte que su definición es de intervalo. Estas definiciones que las hacen sin considerar que son definiciones de intervalo, matan el conocimiento de lo fundamental. De eso que debimos estudiar sin miedo, pero no solo por fórmulas algebraicas, en física secundaria. Desde ahí tenía que darse la noción de definiciones de intervalo. Por aquí ingresa la instantáneo, el concepto de lo instantáneo, el entorno. Es un concepto físico. Lo que sucede en el entorno de un instante. Tranquilo, ya llegaremos en este repaso de prerequisitos. Pero esto, lo instantáneo y lo que sucede en el entorno, está en la física. No es que lo introduzcamos la arbitrariedad de los hombres. Esto está en la física. Lo que sucede en el entorno del instante. Y que procura, gracias a Newton, porque Newton con Galileo previo y con Kepler previo y con otros magos, Newton inventa el análisis matemático, inventa para poder resolver este asunto del entorno y del hecho en el entorno instantáneo que se da en la realidad física elemental del movimiento. Si entendemos esto, aleluya. A eso procuraremos cuando vea en este repaso elementos sustanciales de la mecánica analítica fundamental.
aquí las ecuaciones horarias, ¿no? Las ecuaciones horarias. Recuerden cuando lleguen a esta ecuación de cota. Estoy escribiendo una realidad de movimiento generalizado. Fácil cuando lleguemos en la mecánica analítica, cuando lleguemos a este concepto, x punto de t. Si lo entendemos físicamente, nos lograremos lo sustantivo de la mecánica analítica fundamental. Viene nuestra mecánica racional del curso que entregaré a continuación de estos prerequisitos. Comentaré muy ligeramente la lagrangiana. Ni siquiera me atreveré a comentar la cuántica. Te dejo porque ahora ya son ciencias de la tecnología, de la carrera profesional, la ingeniería mecánica, en la nanotecnología y realidades del 2020. Las mecánicas que vienen después de la cuántica. Pero ¿cómo no hacer bien? Sin esta no se puede continuar. ¿Cómo no hacer bien las mecánicas racionales? En sí misma soporta todas las áreas de la ingeniería mecánica. La mecánica racional. Y esta se puede hacer como una continuidad fácil, como una continuidad axiomática de las anteriores. Por eso quería presentar esta visión de la mecánica dividida en niveles secuenciales. Así la he recibido, sin haber procurado a veces que se den cuenta, por razones epistemológicas y pedagógicas. Muy bien. Tenemos la cuarta idea y pasamos a lo que yo estoy clasificando como quinta idea. Muy bien, vamos rápido. Conceptos fundamentales sobre la mecánica, sustantivos voy a llamarle, conceptos sustanciales sobre la mecánica fundamental. ¿Listo? Ya vamos a escribir de rojo conceptos sustanciales sobre la mecánica fundamental. Muy bien. Ya está. Nos robaron la referencia. Mi lila. He perdido mi color lila. Nos robaron
la referencia. Y aquí señalo al libro de Magastegui Sabato, claro, el genio con visión de primer mundo. Estudió finalmente, se doctoró en las mejores universidades inglesas y europeas, pero es el fruto, la cabeza, un logro de la ciencia en Sudamérica, en Argentina. El gran libro de Magastegui Sabato, un libro de mecánica fundamental, nos entrega lo que todo gran libro, como los Perelman de la gran escuela rusa, ¿no? El gran reformista educativo secundario de lo que llegó a ser la potencia científica rusa, como Magastegui nos entrega este concepto, el concepto de la referencia. Y la pregunta motivadora es, ¿se puede, para entender una realidad, se puede estar quieto y moviéndose a la vez? ¿Listo? Y Magastegui hace este hermoso ejemplo. Acá la estación y acá nos pone un tren, la cabina de un tren, y me pone un asiento, dos asientos, Luis, Juan, tres asientos, María y un baño. ¡Baño! Hace rato ha partido el tren, hace rato ha partido el vagón. Y Luis le dice a María, mira, mira a la hermosa María. Está dormida en su asiento. No se ha movido desde que hemos partido. En cambio, tú, Juan, estás muy mal del estómago y cada rato te mueves al baño. Le dice Luis a Juan. Le dice que María está dormida y que no se ha movido desde que partió el tren. Y le dice que Juan mueve y mueve al baño. En cambio, María no se mueve. Claro. María no se mueve respecto de su asiento. Y Juan se está moviendo respecto de su asiento porque se aleja y se acerca y vuelve a su asiento. Sí, María se está alejando de la estación. María junto al vagón se está moviendo María respecto de la estación. María se está moviendo respecto de la estación. Por eso, en el entender expresado literalmente, porque el entender para que se constituya, después de ser conceptos mentales, ¿no? Sí, se tiene, después de la observación, el entendimiento, se tiene que plasmar para que sea colectivo, comunitario, en una expresión de entendimiento. Y decimos, movimiento
existe y se mueve cuando hay cambio de distancia. Tremendo, compañero. María, respecto a la estación, ¿está cambiando de distancia? Claro. Estuvo cerca y cada vez está. Y cada vez está. Listo. Cada vez está a más distancia. Entonces María se está moviendo a la estación. Está cambiando la distancia de María respecto de su asiento. No. Porque está dormida y no cambia la distancia de María respecto de su asiento. María no se mueve respecto de su asiento. María sí se mueve respecto de estación. Y esto te puede parecer tonto, pero se va a convertir en algo esencial y serio en todo el estudio. Tan serio que por miedo lo quitan, probablemente. María puede estar moviéndose si hablamos de referencia, si recuperamos el concepto de respecto de qué. Porque para que cuando definimos movimiento es cambio de distancia respecto de referencia, pues claro, respecto de una referencia. Se dieron cuenta que cuando escribí cambio de distancia, claramente en el interior de la cabeza del hombre que comienza a aprenderlo científicamente, tenía que ser cambio de distancia respecto de algo, pues. Porque no hay cambio de distancia así. Cambio de distancia. ¿Yo estoy cambiando de distancia o no estoy cambiando? ¿Respecto de qué, pues? Siempre, no necesita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Respecto del asiento no cambia de distancia, no se mueve. Respecto a la estación sí cambia de distancia. ¿Cómo no? Va a ser importante, no va a ser decisivo la referencia y el móvil. Claro, en el movimiento tiene que haber el móvil y la referencia. Si por miedo a lo complejo, que no lo es, imposible, difícil, quitan el concepto de referencia. Magastegui y muchos buenos libros comienzan con esto, para hacerte notar la primera definición del movimiento. Cambio de distancia respecto de referencia. Aquí pongo un ejemplo sustantivo. En un salón de clase presencial llamaría a Pedro y le diría que camine Pedro, aquí velo, imagínalo, conmigo, conversando, converse juntos. En esa situación vamos a dibujarla. Vamos a dibujar. Ahí estaba el ropero. Listo. Muy bien. El ropero. ¿Listo? Muy bien. Aquí estoy yo.
Y aquí a mi lado está Juan. Listo. Seguimos caminando. Aquí está Juan. Seguimos caminando y tenemos que hemos caminado juntos, he dicho. Perdóname por demorar en el dibujo. Ahí estoy yo. ¿Listo? Muy bien. Seguimos caminando. Ahí estoy yo. Seguimos caminando. Ahí está mejor. Ahí está. Listo. Pregunto. Quevedo. Ay, mi Lila. Quevedo. Juan. A medio metro. Hoy, conservando la distancia social mínima. A metro y medio. A metro y medio. A metro y medio. ¿Ha cambiado la distancia de Juan respecto a Quevedo? No. Juan no se mueve respecto a Quevedo. Ha cambiado la distancia de Quevedo respecto al, ¿cómo le llamábamos? ¿Ropero? Sí, Quevedo se mueve respecto a Ropero. Ha cambiado la distancia de Quevedo respecto a Juan. Quevedo va a ser el móvil. Quevedo, yo. Móvil. Referente, Juan. Ha cambiado la distancia. Aquí la distancia de quién. Aquí era de Juan. Juan respecto a Quevedo. Juan estaba a 1,5 metros de Quevedo y siempre mantenía la distancia de 1,5 metros, no había delta de distancia. Ahora voy a hacer al revés, yo me voy a tomar como móvil y Juan la referencia. Él está a 1,5 metros de mí y yo estoy a 1,5 metros de él. ¿a cuánto? No tiene signo, ¿a cuánto de algo? Yo estoy siempre a 1,5 metros de Juan. Quevedo no se mueve. No se mueve respecto de Juan. No es broma. No es broma. Porque vamos a seguir complicándolo. Voy a ponerle su sistema de coordenada a Juan o a Quevedo. Y después voy a hablar de espacios de referencia y espacios sobrepuestos. No lo puedes tomar a la ligera. Si no te la dieron, fue un robo. Pero ahora no te robes tú el concepto tan serio. Emocionalmente, no atendiéndolo. La definición es cambio de distancia respecto de algo. Y tiene que haber un respecto, una referencia. Por lo tanto, si yo quiero ser la referencia y Juan el móvil, aquí no. A Juan respecto de Quevedo. Juan era aquí, yo era simplemente la referencia. Juan era el importante. ¡Qué buena humildad! Entonces Juan no se cambia de distancia, no se mueve respecto de mí.
Pero si yo quiero ser el móvil y Juan la referencia, yo no cambio la distancia respecto de Juan. Yo no me muevo respecto de Juan. Bueno, Quevedo se mueve respecto del ropero. Sí, cambia su distancia. Juan se mueve respecto del ropero. Y pregunto, va a parecer absurdo. Y ya después te voy a explicar hasta en situaciones por qué en las situaciones de la modernidad de la física es vital esto. La distancia del ropero respecto de Quevedo era 1 metro. Después es 2 metros, no, 1 metro no, 3 metros. Después era 6 metros. Después era 9 metros. Está cambiando la distancia del ropero. El Quevedo va a ser la referencia. Y yo quiero ponerlo como posible móvil al ropero. Si Quevedo va a ser la referencia, yo ya no lo veo respecto al suelo. Ya no veo una tercera cosa. Porque, claro, no, es que aquí hay una ventana. Y yo estoy viendo que el Quevedo se mueve y no el ropero, no. Ya estás poniendo una tercera referencia, tranquilo. Solo existimos el ropero y yo. Y el ropero está a 3 metros, está a 6 metros, está a 9 metros. ¿Está cambiando la distancia del ropero respecto de mí? Sí, el ropero se mueve respecto de mí. Sí. El ropero se mueve respecto de Quevedo. Es válido también eso, porque la definición con que entendimos y lo formalizamos fue algo, el móvil. Se mueve cuando cambia su distancia respecto a la referencia. María no se ha movido respecto de su asiento, María se ha movido respecto a la estación. Juan se ha movido respecto de su asiento, Juan va al baño, Juan también se ha movido respecto a la estación. Cuando caminan Juan y Quevedo, Juan no se mueve respecto de Quevedo, Quevedo no se mueve respecto de Juan. Quevedo se mueve respecto al ropero, el ropero se mueve respecto de Quevedo. El Quevedo se mueve respecto del ropero, el ropero se mueve respecto de Quevedo. Esto es así, porque si no, no podría seguir entendiendo. No hay ninguna contradicción. Cambio de distancia, eso es lo que evalúas. El que tú decides que sea el móvil, ves si cambia su distancia del que tú decides que sea la referencia. Y claro, la referencia para ti es ya, de ahí mides la distancia del otro que va adquiriendo. Sí, el referente lo tomas como el quieto. Se considera el referente respecto de él. Ya no estás viendo. Puedes agrupar la partícula respecto a una referencia y la referencia respecto a otra referencia. Sí vas a hacer eso. Pero para que puedas llegar a hacer eso, movimiento compuesto, en mecánica racional, ahora recupera el concepto de referencia y la referencia lo tomas como el que no se mueve y mides respecto de él. Referencia, nada, que se mueva o no la referencia. La referencia es para ver el cambio de distancia respecto de él. Oh, qué buena pizarra. Hasta ahí. Listo. Qué buena pizarra. Hasta ahí. Y ahí terminamos este video para continuar en un siguiente.